Ventana. Vale. Bien. Ayer terminábamos haciendo las dos partes del ejercicio este 1 que hicimos el primer día. Me faltaba la parte de calcular el potencial y la parte de calcular el trabajo necesario para llevar una carga desde el infinito a este punto. Trabajo es carga por diferencia de potencial, por lo cual me salía el trabajo 0 y el potencial me salía 0 porque tengo dos cargas exactamente iguales, una positiva y una negativa, que están situadas a la misma distancia del punto donde quiero calcular ese potencial, con lo cual casi sin calcularlo lo podría haber justificado y haber dicho que es 0 el potencial en ese punto. ¿Vale? La carga positiva genera aquí un potencial positivo, la carga negativa genera en el mismo punto un potencial negativo. Como las dos cargas tienen el mismo valor, los potenciales tienen el mismo valor también, pero uno positivo y otro negativo, potencial 0. Bien, vamos a empezar hoy hablando de una cuestión que es teórica y que sale a veces Vale. No jodas, ¿sí? Ahí, se queda ahí. Una cuestión que es teórica y que sale algunas veces en cuestiones de BAU de un punto, pero que sí que es conveniente entenderla muy bien, que es la relación entre potencial y campo. Relación entre potencial y campo. Vale. Esto ocurre en general con cualquier campo que se dice que derive de un potencial. Ocurre con el campo gravitatorio, lo que pasa es que en el campo gravitatorio esta relación entre el potencial y el campo ni se estudia ni se utiliza para nada. Sin embargo, en campo eléctrico sí. Sí, como cuestión. Vamos a ver. Decimos que el campo eléctrico es un campo que deriva de un potencial. Están íntimamente relacionados unos con otros. Entonces, la relación matemática que existe entre uno de ellos es la siguiente. El campo es igual al menos gradiente del potencial. Y ahora os digo qué es esto. Fijaos, el potencial eléctrico es un escalar. No tiene dirección, no tiene sentido, es solo un valor. 2000 voltios, menos 3 voltios, 5,5 voltios, no tiene dirección sentido. El campo es una magnitud vectorial. Tiene valor, pero además tiene dirección y sentido. La manera de pasar de un escalar a un vector es a través de este operador que se llama gradiente. Este operador se llama gradiente. Y se calcula de la siguiente manera. Menos derivada parcial de v con respecto a x por y más derivada parcial de v con respecto a y por j más derivada parcial de v con respecto a z por k, donde i, j y k son los vectores unitarios en los tres ejes, eje x, eje y, eje z. Entonces, fijaos que estoy transformando un escalar en un vector. Esta sería la componente x del campo, esta sería la componente y del campo, esa sería la componente z del campo. Claro, esto es aplicable cuando tengo potenciales que son variables. Si yo tengo un potencial que está definido en un punto en función de la posición y varía con esa posición, porque claro, si no varía, si es constante, la derivada va a ser 0. ¿Vale? Entonces puedo calcular el campo en ese punto. ¿Sabéis lo que son las derivadas parciales? No, vale. Imaginaos un ejemplo. Imaginaos esta función, f de x y z es igual a 2x al cuadrado por y más x y z al cubo más, yo qué sé, 6z. Fijaos que es una función multivariable, depende de x, de y de z. Entonces, yo puedo derivar esta función y hacer la derivada parcial de f con respecto a x, es derivar esto suponiendo que la y la z son constantes. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esto? Sería 4 y x, porque 2y es
constante. Y multiplico por el 2, que es el exponente de la x. A ver, no hace falta que se ponga en este orden, se puede poner 4xy, si queréis, ¿vale? Eso es lo de menos. Pero supongo, venga, vamos a ponerlo así. Pongo 4xy, así no os despista. O os despista menos, yo creo, no sé. 4xy. Supongo que la x es variable y la y es constante. En este término, la y, la z al cubo son constantes y la x es variable. Pues esto sería más y z cubo. Y este término, desde el punto de vista de la x, es una constante, luego su derivada sería 0. Más 0. Ese 0 evidentemente no se pone. Esa sería la derivada parcial con respecto a x. ¿Cómo sería la derivada parcial de f con respecto a y? Pues ahora lo que supongo que es constante son la x y la z, con lo cual la derivada del primer término sería 2x al cuadrado. La derivada del segundo término sería xz cubo y el tercer término la derivada sería 0. Y la derivada parcial de f con respecto a z, fijaos que en una derivada se pone d, derivada de f con respecto a x. Pero si es derivada parcial se pone esta delta, que es esa d que está echada así para atrás. No se pone la d normal y corriente. Se pone una delta minúscula. No, creo que no es delta. No me hagáis caso. ¿Vale? Entonces, aquí supongo que en el primer término la x y la y son constantes, con lo cual aquí el primer término, la derivada del primer término es 0. La derivada del segundo término es 3xyz cuadrado. Y la derivada del tercer término es 6. Bueno, pues esas son las derivadas parciales. Si yo tengo la expresión de un potencial en una región del espacio, que el potencial eléctrico, en función de x y z, es decir, en función de su posición, cuánto varía el potencial o cómo vale el potencial en función de la posición, puedo calcular el campo en cada punto como el menos gradiente del potencial. ¿Vale? Esto tiene una consecuencia inmediata. Vale. Gradiente, una interpretación de gradiente es también una... a ver, si seguro que habéis oído el término gradiente en algunos casos. Un gradiente de temperaturas, un gradiente de concentraciones. ¿Lo habéis oído? Eso, un gradiente de temperaturas se dice cuando yo tengo, pues a lo largo de una dirección dada, tal, una temperatura que va aumentando o que va disminuyendo. Tengo una variación de la temperatura. Oye, pues aquí resulta que en esta habitación, perdón, cuando tenemos la calefacción encendida, hay un gradiente de temperatura, porque cuanto más cerca estés del radiador, más alta es la temperatura, conforme te vas alejando, la temperatura va disminuyendo. Hay un gradiente de temperatura, se dice. ¿Vale? Bueno, pues el término gradiente hace referencia a variación. ¿Vale? En el caso de campo y potencial, a efectos prácticos o a efectos de cuestiones de Bau, por decirlo de otra manera. A ver, esto de la derivada parcial lo voy a borrar, lo tenéis todo, lo voy a borrar porque me ocupa espacio aquí que me hace falta muy para eso. Me hace falta para otra cosa. Esto es para saber las derivadas parciales. Vale. A efectos de prácticos, de tal, si yo tengo aquí una carga, aquí, tengo aquí una carga cualquiera. Tengo una superficie equipotencial. En este caso, por ejemplo, sería una esfera. ¿Vale? Aquí sería la primera superficie equipotencial que estaría en potencial 1, esta esfera. Más o menos, ¿no? Esta es la carga Q. Aquí tengo una superficie equipotencial. Otra superficie equipotencial sería esta, que estaría más lejos de la carga. Se supone que esto es una esfera, pero... Esta sería otra superficie equipotencial. Bueno, ya la he dibujado en negro y con lo que me ha costado no lo voy a dibujar en otro color.
Vale, este sería potencial 2. Vale, vamos a suponer que la carga Q es positiva. ¿Vale? Si la carga Q es positiva, ¿cuál de los dos potenciales es mayor? ¿Cuál de los dos potenciales es mayor? Recordad, potencial es igual a K por Q partido por distancia. Entonces, como la distancia de la carga a la superficie 1, que es esta sería la distancia 1, es menor que la distancia de la carga a la superficie 2, esa sería la distancia 2, evidentemente el potencial 1 es mayor que el potencial 2. ¿Vale? Si esta carga es positiva, el potencial 1 es mayor que el potencial 2. ¿Cómo es la línea de campo? ¿Cómo sería el campo eléctrico, la línea de campo creado por esta carga positiva en cualquier punto? Por ejemplo, aquí, en un punto aquí, ¿cómo sería el campo? En ese punto P, ¿cómo sería el campo? El campo sería, con respecto a la carga, saliente. Es decir, el campo va en el sentido, esa carga es positiva, luego el campo sería saliente con respecto a esta carga. Ese sería el campo. Siempre como referencia para ver hacia dónde va un campo, hacia dónde tomamos como referencia qué es lo que ocurriría si yo colocase aquí en este punto una carga positiva. Como esta carga hemos supuesto que es positiva, la repelería, luego el campo va hacia afuera. Las líneas de campo creadas por una carga positiva son salientes. Las líneas de campo creadas por una carga negativa son entrantes en la carga. Entonces, fijaos, del potencial 1 hacia el potencial 2 disminuye el potencial y el campo va en la dirección de potenciales decrecientes. De ahí este signo menos. El gradiente del potencial, el gradiente de potencial es la variación del potencial. Un gradiente es un sinónimo de variación, ¿vale? Entonces, si el potencial, cuando paso de aquí a aquí, va disminuyendo, es decir, va a menos, entonces el campo va en el sentido contrario a la variación del potencial. Si el potencial va disminuyendo, esa variación es negativa, entonces el campo va en el sentido opuesto. Es decir, el campo va siempre hacia potenciales decrecientes. Hacia potenciales decrecientes. De ahí este signo menos. De ahí ese signo menos. ¿Vale? Luego, el valor de la intensidad de campo, vamos a ir poniendo aquí conclusiones. El campo tiene el sentido de potenciales decrecientes. ¿Vale? De más a menos, de potencial más alto a potencial más bajo. Esa es la dirección de campo. Si yo tengo dos puntos en el espacio, digo, tengo este a un potencial y este a otro potencial. Si este está a más potencial que este, el campo va del de más al de menos. Siempre. De más a menos. Va en sentido de potenciales decrecientes. ¿Vale? Más. Y además esto seguro que os suena. Vamos a ver aquí, vamos a seguir con este caso y vamos a ver, vamos a seguir suponiendo una carga positiva y vamos a poner aquí unas superficies equipotenciales de una distribución de carga. Vamos a ver, suponer superficies equipotenciales. Vamos a poner aquí una, aquí otra, ahí otra. Todo esto son superficies equipotenciales. ¿Vale? Esta es la 1, la 2, la 3 y la 4. Y vamos a suponer que, por ejemplo,
Casi mejor lo pongo en sentido contrario, para que sea coherente con el dibujo de antes, ¿vale? La 1, la 2, la 3 y la 4. Y vamos a suponer que V4 que V1 es mayor que V2, que es mayor que V3 y que es mayor que V4, porque imaginaos que la distribución de carga que hay aquí, no sé exactamente cómo es, pero es generada por una carga positiva. ¿Vale? Por eso los potenciales, conforme me voy alejando, son cada vez más pequeños. Bien, fijaos en un punto que esté, por ejemplo, aquí, punto A, y otro punto que vamos a situar en la misma superficie, aquí, otro punto B. ¿Cómo sería el campo en A y en B? Pues en ambos casos, el campo, si me voy al punto A, el campo eléctrico en el punto A iría desde el punto A hacia afuera, es decir, desde la superficie 3 hacia la superficie 4. En el punto B también se iría hacia afuera, desde la superficie 3 hacia la superficie 4. Es decir, si aquí ni siquiera, aquí por ejemplo, no me hubieran dicho el signo de la carga que hay dentro, me dicen que tengo una distribución de carga, que me genera estas superficies equipotenciales y me dan este orden de valores de potencial, yo ya podría decir que aquí dentro tengo una carga positiva, porque las líneas de campo van hacia afuera. Las líneas de campo... Y si fuese negativa la carga, tendría... Si fuese negativa la carga, fijaos, si yo tengo una carga negativa aquí, en vez de una carga positiva, yo tengo aquí una carga negativa. ¿Vale? A esta distancia tengo potencial 1, a esta distancia tengo potencial 2. ¿Vale? Potencial 1, K por Q partido por distancia 1. Potencial 2, K por Q partido por distancia 2. En valor absoluto, el potencial 2 es más pequeño que el 1. Pero claro, como son negativos. Y si tengo aquí, por ejemplo, un potencial de menos 2000 voltios y aquí tengo un potencial de menos 1000 voltios. El campo va en el sentido de potenciales decrecientes. ¿Cómo iría el campo? Del de menos 1000 al menos 2000, porque son negativos. Entonces aquí el campo va hacia allá. Si la carga es positiva, si yo hago lo mismo pero con una carga positiva, que es el primer ejemplo, tengo la superficie 1, la superficie 2, aquí esto está a 2000 voltios y esto está a 1000 voltios, pero positivos, con lo cual el campo va hacia potenciales decrecientes. Y aquí, es que hay un ejercicio de EBAU que pusieron en un curso que fue pues, parecido a este. Y fue una debacle. La gente no se enteraba. ¿Vale? Entonces, si este es el orden de potenciales de estas superficies, me da igual que sean positivos, que sean negativos, me da exactamente igual, realmente. Porque, claro, también podría... Bueno, si van disminuyendo conforme me alejo, los potenciales, evidentemente, el campo va hacia afuera, luego la carga tiene que ser positiva. Entonces, como el campo siempre va de potencial mayor a potencial menor, siempre, siempre de mayor a menor. Es decir, en estos dos casos, aquí el campo eléctrico sería así y aquí el campo eléctrico sería así. Y ahora os voy a explicar por qué he dibujado estas dos flechas tan distintas. Y lo he hecho adrede, o sea, una muy grande aquí en el punto B, una flecha muy grande hacia la derecha y en el punto A una flecha muy pequeñita hacia la izquierda. Lo he hecho adrede porque campo en sentido lo tenemos clarísimo, este signo menos me indica que va hacia potenciales decrecientes, es decir, cuanto va de potencial mayor a menor en vez de menor a mayor, ¿vale? Eso me lo indica este signo menos, pero además, como es una derivada, es una coeficiente de variación. Es decir, cuanto más varíe el potencial en el mismo espacio, mayor será la intensidad de campo. Aquí pues, imaginaos que tengo estos potenciales, imaginaos que estos son
100, 200, 300 y 400 voltios. ¿Vale? Aquí en el punto B he pasado de 200 a 300 voltios en muy poquito espacio. Mientras que en el punto A he pasado de 200 a 300 voltios en mucho más espacio. Es decir, el gradiente, la variación de potencial es mucho mayor aquí, en el punto B, que en el punto A. Por eso la intensidad de campo en B es mayor que la intensidad de campo en A. Porque las líneas equipotenciales están más juntas unas de otras. ¿Sabéis? ¿Os han explicado alguna vez lo de el mapa de isobaras en el mapa del tiempo? En los mapas del tiempo veréis que hay unas líneas que son las líneas isobaras. Son líneas que juntan puntos de la misma presión atmosférica. Y el viento, el aire, se produce por los gradientes de presión. Si hay una variación de presión de un punto a otro, una variación de presión de, yo qué sé, de 30 milibares en muchos kilómetros, la variación de presión es suave. Entonces el viento es flojo. Si hay una variación de presión, esa misma variación de presión, pero en muy pocos kilómetros, la variación de presión es muy brusca y el viento es muy rápido. Bueno, pues ocurre lo mismo con el campo y el potencial. Si en la variación de potencial aquí es muy brusca, fijaos que estoy pasando de un potencial de 100 a un potencial de 400 en muy poco espacio, entonces la intensidad de campo es muy alta. Si la variación de potencial es menos brusca, he pasado de 100 a 400 en todo este espacio, aquí he pasado de 100 a 400, de aquí a aquí, fijaos, todo el espacio en pasar de 100 a 400. Aquí he pasado de 100 a 400, de aquí a aquí. Pero los valores de 100, 200... Esto los he puesto yo por poner valores. Pero fijaos, aunque no tengan los valores, fíjate en que son superficies equipotenciales. Es decir, todos los puntos de esta superficie, de la superficie 1, están al mismo potencial. Todos los de la superficie 2 están al mismo potencial. Todos los de la 3 también. Y así. Entonces, la diferencia de potencial entre este punto de aquí y este punto de aquí es la misma que entre este punto de aquí y este de aquí. Pero estos dos están muy juntos, estos dos están muy separados. Y los valores de 100, 200, 400 no deberían ir al revés porque el potencial en uno es mayor que el 2. Perdón, es cierto. Ahí tienes tú toda la razón. Aquí me he equivocado yo y lo he puesto al revés. Cierto, tendría que ser al revés. Ras. Esto tendría que ser justo lo contrario. 400, 300, 200, 100. El 5 me ha salido. 200, 100, porque se trata de una carga positiva. Y en valor, evidentemente, cuanto más cerca, más alto el potencial, cuanto más bajo, más lejos, más bajo el potencial. ¿Vale? Y entonces, vamos a ver, resumiendo, el campo, vamos a poner aquí, ¿dónde pongo un resumen? Aquí abajo. Aquí. El campo, a ver, el campo eléctrico va siempre de potenciales mayores a potenciales menores. Eso me indica el sentido del campo eléctrico, ¿vale? Otra, que eso ya es una cuestión matemática, como es la derivada y tal, no sé cuántos, entonces el campo en cualquier punto, el campo es perpendicular a la superficie equipotencial. ¿Vale?
Por eso, si la superficie equipotencial creada por una carga puntual es una esfera y el campo siempre es saliente, en cualquier punto el campo siempre es perpendicular a la superficie. Porque con respecto a la carga es un radio y el radio siempre es perpendicular a la superficie. ¿Vale? Entonces, el campo es perpendicular a la superficie equipotencial en cualquier punto. ¿Vale? Y por último, la intensidad de campo es tanto mayor cuanto más juntas están las superficies equipotenciales. Buenas. Vale, cuanto más juntas están las superficies equipotenciales entre sí, mayor es la intensidad de campo eléctrico. Vale. Esto es que alguna vez, como lo han puesto como cuestión teórica en la EBAU y tal, para tener las ideas claras. Entonces, siempre el campo, sentido del campo, de potencial mayor a potencial menor. ¿Vale? Dirección del campo, perpendicular a la superficie equipotencial. ¿Vale? Intensidad de campo, tanto mayor cuanto más juntas están las superficies equipotenciales entre sí. Esto es similar a los mapas de isobaras del tiempo. Si os fijáis en un mapa del tiempo, cuando os lo pongan y os pongan las isobaras, veréis que, bueno, los anticiclones, los tal no sé qué, cuanto más juntas están las isobaras, mayor es la velocidad del viento. Cuanto más separadas están las isobaras, menos viento hay. Vale, y esto lo traigo a colación por ejercicios tipo EBAU, como este que os voy a buscar. ¡Ah! Me quedé sin el modo. No me traigo el disco duro. No me traigo. Bueno, pues lo busco en internet. Vaya, no sé para qué pongo este navegador, pero bueno. Otro ejemplo sería el mapa de topográfico. No, esos son curvas de nivel. Vale, sí, pero cuanto más juntas están las curvas de nivel, mayor es la pendiente. Más o menos igual. Tienes una diferencia, una curva de nivel de 10 metros y una curva de nivel de 15 metros. Si están separadas esto, para pasar de 10 a 15 es así. Ahora, si están aquí de juntas, para pasar de 10 a 15 es así. Hay más pendientes, como las curvas de nivel, efectivamente. Voy a ver, ¿cuál fue? No me acuerdo si fue el acceso. No me acuerdo si fue modelos propuestos, el de 2018 o el de 2019. Creo que fue 2017-2018. Creo que fue este. Física. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Física, junio. A ver, creo que fue este. Míralo, ahí está. Ahí está. Vamos a darle aquí a esto. Este fue. Copiar. Aquí. Por eso digo, os contaba todo esto por cuestiones como esta. Ahí está. Lo tenemos que hacer un poquito más grande porque si no se ve nada. Ahí está. Lo hacemos más grande. Listo. Dice así. A la vista del mapa de líneas equipotenciales de la figura, explicar razonadamente en cuál de los puntos A, B, C corresponde el mayor valor del campo eléctrico. No se pide ningún cálculo cuantitativo, solo cualitativo. Indicar cuál será su sentido en aquel punto donde el valor del campo sea mayor. Esta es una cuestión EBAU de un punto. Y aquí tienes una serie de superficies equipotenciales. Aquí tenemos una serie de superficies, líneas equipotenciales, ¿vale? Esta es 0 voltios, 200 voltios, 400 voltios y 600 voltios. ¿Vale? Entonces,
Te pilla totalmente despistado porque, claro, pero no te preocupes que se está grabando. Esta tarde te la ves y entonces te enterarás mejor, mucho mejor. Vale, tengo 3 puntos, A, B o C. ¿En cuál de los 3 puntos es mayor la intensidad de campo eléctrico? En A, B o C. De forma justificada. Pues a tenor de lo que acabamos de ver, el campo será más intenso en A. ¿Por qué? Porque en A las líneas equipotenciales están mucho más juntas que en B y C. De hecho, en B y C, pues hombre, casi más intenso en C, porque aquí tengo estas 3 líneas, que aquí sí me fijo, esta con esta está más separada y tal. Pero vamos, está claro, es decir, el campo será más intenso en A porque las líneas equipotenciales están más juntas y por tanto el gradiente de potencial es mayor. Como E es igual a menos gradiente de V, entonces, cuanto mayor sea el gradiente, mayor será la intensidad de campo. Cuanto mayor sea el gradiente, mayor será la intensidad de campo. Esto lo he despistado muchísimo ese año, ¿no? Porque sí, normalmente es una de las cosas que se pasa por encima. Yo no sé ni siquiera ni cómo viene en vuestro libro. Seguro que viene algo. Como campo que deriva de un potencial y tal, y no sé, no sé cuánto. No sé ni cómo viene. O sea, pero es una de las cosas por las que se menciona tal, como que es el campo que deriva de un potencial y tal, no sé cuánto, es un gradiente, no sé qué, pero realmente no se habla mucho, se habla muy poco. Y lo pusieron, fíjate. Bueno, y ahora, indica cuál será su sentido en aquel punto donde el valor del campo sea mayor. Y entonces, lo que hago es decir, el signo menos de la fórmula, el signo menos de la fórmula indica que el sentido del campo es hacia potenciales decrecientes. Y entonces, ¿cómo sería el campo? En A, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Porque además tiene que ser perpendicular. O sea, aquí el campo, en este punto, el campo no puede ir hacia arriba o hacia abajo. Tiene que ser perpendicular a la superficie, con lo cual tiene que ir hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Hacia dónde va? Hacia la derecha. Porque va de un potencial mayor a potencial menor, de 200 a 100. Entonces, el sentido del campo sería así. Ras. 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 Se puede poner, aquí, lo puedes poner, bueno, lo haces así, pones aquí o haces el dibujo o aquí indicas que ese es el campo y también dices, lo puedes decir aquí, en este caso,
En este caso, iría desde el punto A hacia la derecha, y pongo entre paréntesis, perpendicular a la línea equipotencial. ¿Ves? Estos son cosas que a lo mejor no hace falta poner todo esto, pero si tú pones esto, das a entender que sabes mucho. Los exámenes es un arte, hay que intentar dar a entender que sabes más de lo que sabes. Muy bien, oye, pues ya que sé que es pues lo pongo. Solo con el dibujo sería suficiente. Voy aquí, va hacia la derecha, hago el dibujo y tal. Lo que pasa es que, como te dicen, de forma justificada, pues ya está. Explicar razonadamente en cuándo los puntos tal, indicar cuál será su sentido en aquel punto donde el valor del campo sea mayor. El signo menos de la fórmula indica que el sentido del campo es hacia potenciales decrecientes. En este caso, desde el punto hacia la derecha, perpendicular a la línea equipotencial. Ya está, ¿vale? Por eso quería comentaros eso de ya son las 10 menos 5, madre mía. De la relación entre potencial y campo. ¿Vale? Que no se menciona mucho, yo no sé si lo has visto, lo has encontrado en el libro. Yo no he encontrado nada aquí. ¿No has encontrado nada de gradiente y tal y no sé qué? En el tema 5, creo que no. Jesús bendito. Pues fíjate tú, si te tienes que estudiar esto por el libro solo y te preguntan eso en la BAU, no sabes qué decir. No, aquí no viene nada. No sé, me llama la atención. Es que ya os digo que no lo he mirado, ¿eh? Reconozco que no lo he mirado. Sí que he mirado algo de ese libro y cuando lleguemos a teoría de la relatividad os lo advertiré porque hay algún fallo en cuestiones de signos y tal. Vale, bueno, entonces ya estamos en condiciones de hacer casi todos los ejercicios de BAU de campo eléctrico. Vamos a hacer algunos ejercicios, bueno, ya nos vamos a dedicar a hacer ejercicios y tal, y luego os tengo que contar, ya dedicamos un par de días solo a hacer ejercicios y luego ya me meteré con el teorema de Gauss. Teorema de Gauss que me permite calcular el campo creado por distribuciones de carga. Una placa cargada, un hilo conductor, una esfera cargada, ¿vale? Cosas de estas. Nos meteremos con el teorema de Gauss y eso ya pues nos permitirá hacer otros ejercicios. Hablaremos de condensadores, ¿vale? Lo poco que entra de condensadores, os daré un documento sobre condensadores y vamos a seguir, pues eso, haciendo todo esto ya hasta la evaluación, porque vamos a seguir con este tema ya hasta la evaluación, ¿vale? Dicho esto, vamos a coger esto y como tenemos aquí abierto el navegador en la página esta, no, este no es este, como tengo abierto el navegador en esta página, pues voy a ver cuál es el ejercicio de campo eléctrico, ya lo empezamos a hacer. Pues lo que podemos hacer es terminarlo. Trabajo de la prueba, de punto hasta el punto no sé qué, 3 cargas puntuales, obtener es igual a 0, calcular el valor, Hicimos el apartado A y B. Vale, el A y el B, y nos queda el C. Pues lo podemos hacer. Yo creo que lo rematamos así este ejercicio. Teníamos ese ejercicio que lo empezamos. ¿Dónde está? ¿Aquí? No. Aquí tampoco. Aquí. Este ejercicio que lo empezamos aquí. Lo voy a copiar. Ahí. Aquí. Vale. Este ejercicio que lo empezamos, hicimos el apartado A. Fijaos, ahora que ya sabéis el tema de potenciales, fijaos, en este ejercicio me decían, si el potencial eléctrico en el origen de coordenadas es igual a 0, calcular el valor y el signo de la carga Q3. Me decían que tengo 3 cargas, Q1, Q2 y Q3, en estas posiciones, posición menos 1, 0, 1, 0 y 0, menos 3 medios, ¿vale? Y me dicen que el potencial en el origen es 0 y a partir de ahí yo calculo el valor de la carga. Bueno, ya sabemos cómo se calcula el potencial, K por Q partido por distancia, y que el potencial en un punto es la suma de los potenciales creados por todas las cargas.
Bueno, en este caso lo haces, sacas K factor común, con lo cual la suma de carga partido por distancia tiene que ser igual a 0. Las distancias de la carga 1 y la carga 2 al origen son 1, es 1 metro, las coordenadas están en metros. La distancia de la carga 3 al origen es 1,5 metros. Y a partir de ahí calculamos la carga 3, que era de 3 microculombios. En la segunda parte calculamos el campo y en esta diapositiva la voy a borrar, porque la diapositiva está duplicada, no os preocupéis. En la otra parte está hecho todo esto. Esto lo voy a borrar aquí porque aquí no me hace falta. Y vamos a hacer la tercera parte del ejercicio, que es calcular el trabajo necesario para llevar una carga desde no sé dónde hasta no sé cuántos y tal y patatín. Borramos todo esto, que es lo que hicimos el otro día. No me he dejado nada por aquí. Sí, aquí hay una I. Aquí hay una I. Vale, este era el apartado A. Pues vamos con el apartado B. Apartado B. Vamos a ver qué era. Que no me acuerdo. No, perdón, apartado C. Perdón. Apartado C. Acabo de borrar el Apartado C. Lo acabo de borrar y lo vuelvo a escribir. En fin, esto es lo que nos pasa. No sé. Calcular el trabajo necesario para trasladar una carga de prueba de 0,01 microculombios. O sea, quiero trasladar una carga de 0,01 microculombios, es decir, 0,01 por 10 a la menos 6 culombios, o lo que es lo mismo, 10 a la menos 8 culombios. ¿Vale? Y la quiero trasladar desde el origen hasta el punto 0, 1 medio. Desde 0,0 a 0, 1 medio. Vale, entonces, trabajo es igual a menos variación de energía potencial y es igual a, perdón, menos carga por variación de potencial. O lo que es lo mismo, carga por potencial inicial menos potencial final. Vale, este signo menos lo que me indica es que estoy haciendo inicial menos final, no final menos inicial, que sería normalmente el incremento, la variación. ¿Vale? Vale, entonces voy desde 0, 0, por lo cual esto, vamos a ponerlo aquí, sería igual a, carga por potencial en el punto 0, 0, menos potencial en el punto 0, 1 medio. El potencial en el punto 0, 0 ya lo sé, este es 0, lo tengo. Tengo que calcular el potencial en el punto 0, 1 medio. Es decir, tengo que calcular el potencial en un punto que está situado aquí. En un punto que está situado ahí. 0, 1 medio. ¿Cuánto vale ese potencial? El potencial en el punto 0, 1 medio. Vale. Potencial en el punto 0, 1 medio es igual al potencial creado por la carga 1 en ese punto. Bueno, ese punto lo vamos a llamar P. Potencial creado por la carga 1 en P, más el potencial creado por la carga 2 en P, más el potencial creado por la carga 3 en P. Y esto es K por Q1 partido por la distancia de 1 a P, más Q2 partido por la distancia de 2 a P, más Q3 partido por la distancia desde 3 a P. La distancia desde 1 a P, Q1 partido por, es la carga 1 era la que estaba a la izquierda, ¿verdad? 1,5 metros. La distancia desde 2 a P es 0,5 metros. Y la distancia desde 3 a P, desde el punto 3 a P, es la raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado más
1,5 al cuadrado. ¿De dónde viene esto? De aquí. Esto viene de aquí. Esta distancia... mira, el punto que lo había borrado. Esta distancia de aquí a aquí es 0,5. ¿Lo veis? Y esta distancia de aquí a aquí es 1,5. Esto es 0 menos 3 medios, que es 1,5. Entonces, aquí tengo un triángulo rectángulo y la hipotenusa es justo la distancia a este punto. Y eso es la raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Que no sé lo que sale y que os dejo que lo calculéis y lo terminéis. ¿Vale? Bien. Luego, a la hora de calcular el potencial, hay que tener en cuenta el signo de las cargas. ¿Vale? Y aquí voy a... Cierro esto. Y cierro esto, un juego todo lo que tengo que cerrar. Dios mío. Vale, dejo de grabar. Detenemos grabación.